Muy buenos días, estimados participantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. El día de hoy, pues, extendemos un saludo cordial y con ello, pues, estaremos dando inicio a nuestra videoconferencia denominada Operaciones en el Ciberespacio, para la cual quiero compartirles que hoy, pues, tenemos a bien presentar al Teniente Coronel de Material de Guerra y licenciado Fausto David Rumpich, ¿no? Quien hoy estará compartiendo con nosotros el tema. Para ello, pues me permito compartirles parte de la hoja de vida de él, una hoja de vida con mucha experiencia, de la cual quiero entonces hacer mención. Dentro de la formación académica podemos mencionar que es licenciado en Administración de Recursos y Tecnología por la Universidad Galileo. Tiene una maestría en Tecnología de la Información con especialidad en redes de computadoras y seguridad informática, ambas también en Universidad Galileo. Dentro de su experiencia laboral, podemos mencionar que es analista y programador del Departamento de Informática de la Fuerza Aérea Guatemalteca, programador del negociado de software del Servicio de Informática del Ejército, jefe del negociado de comunicaciones de la sección del Sistema del Servicio de Informática, y dentro de ello también podemos hacer mención que ha sido jefe de la sección de documentos del Departamento de Informática DIGECAM, jefe del Departamento de Informática del IPM, y ha sido analista y administrador de sistemas del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica. Podemos mencionar también que es ejecutivo del Batallón de Ciberdefensa del Comando de Informática y Tecnología. Dentro de los cursos que él ha tenido, ha recibido sobre normas OAS, entrenamiento de ciberdefensa en la Junta Interamericana de Defensa. Ha tenido también cursos sobre liderazgo y estrategia de ciberseguridad. Esto lo ha recibido en Florida. También ha tenido entonces cursos sobre operaciones OAS. Hoy quiero dejarle el tiempo entonces al magíster, ¿verdad? Para que él nos pueda compartir el tema del día de hoy y estaremos entonces, previo ya a cuando estemos finalizando la videoconferencia, vamos a estar dando un tiempo para las preguntas. Para ello estaremos activando el audio y estaremos también leyendo algunas preguntas que ustedes nos puedan trasladar por medio del chat. Así que con ustedes, pues dejo entonces al Teniente Coronel Fausto David Rumpich. No. Adelante, por favor, magíster. Muy buenos días, no sé si me escuchan. Lo escuchamos perfectamente, magíster. Muchas gracias. Pues como ya mencionaron en la presentación, soy el Teniente Coronel de Material de Guerra, Fausto David Rumpich Nog. Actualmente me desempeño como ejecutivo del Batallón de Ciberdefensa del Comando de Informática y Tecnología. Y pues agradezco la oportunidad que nos da el Instituto de Estudios Estratégicos y de Seguridad para poder dar a conocer las tareas que realizamos y poder compartir con ustedes un poco acerca del tema de ciberdefensa. Para esto voy a tener a bien, no sé si es posible que pueda compartir aquí mi pantalla. Sí, magíster, tiene los privilegios para poder compartir acá su Gracias. presentación.
Un segundo, por favor. Muy bien, Magíster. En lo que Magíster acá nos está colocando su presentación, vamos a aprovechar para poderles compartir que ya los participantes pueden realizar sus consultas de las notas de las actividades de aprendizaje en la opción de calificaciones que se encuentra dentro de la plataforma, ¿verdad? Ya nos encontramos ya próximos a finalizar nuestro diplomado. Y pues también quiero compartirles que tenemos para el miércoles 1 de diciembre, pues el tema análisis de riesgos. Para el miércoles 8 tenemos infraestructuras críticas y vamos a tener una actividad de cierre para el 15 de diciembre. Estaremos entonces teniendo una videoconferencia. Ya les estaremos pasando más información para que ustedes puedan conocer el cierre que estaremos entonces teniendo de nuestro diplomado. Previo a ello, pues estaremos entonces siempre comunicándonos por el canal de WhatsApp, ¿verdad? También estaremos subiendo la información en la plataforma y pues con ello compartiendo para que ustedes puedan conocer entonces todas las actividades que tenemos para previo a finalizar nuestro curso. Creo que estamos por acá ya con el magíster. Vamos a Ven mi dar pantalla, acá el perdón. tiempo. Se puede observar correctamente, magíster. Acá Muchas estamos gracias. viéndola en vista de moderador. Ah, Vemos ok. su presentación. Voy a tratar de cambiarla entonces. Muy bien. ¿Ahora está Ya, bien? ya vemos en vista ya presentación. Gracias, magíster. Muchas gracias. Pues como habíamos hablado, vamos a ver el tema de operaciones en el ciberespacio. Antes que nada, pues eh, tengo que tomar en cuenta que esta es una actividad puramente educativa y académica, por lo que los puntos de vista que se puedan tratar acá, pues van a ser únicamente atribuibles a mi persona. Vamos a tratar esta agenda que primero tenemos una breve introducción, unas definiciones, luego operaciones cibernéticas propiamente y posteriormente vamos a ver lo que es el manual de Tallinn. Tenemos unas conclusiones y al final una serie de preguntas y respuestas. Para ello vamos a poder indicar de que como introducción, esta definición me pareció bastante adecuada. Es de Héctor Gómez Arriagada, en donde dice que las ciberoperaciones implican intencionalidad, voluntades contrapuestas y el enfrentamiento en el ciberespacio con fines militares. Esto lógicamente es lo que distingue, dice, a las actividades o las operaciones de ciberdefensa con otras actividades como la seguridad informática o las operaciones de información. En pocas palabras, estas son enfocadas prácticamente a operaciones militares en el ciberespacio. Es necesario también que podamos entender hay algunos términos y que tengamos claro las definiciones. Estas definiciones fueron tomadas de una iniciativa de ley que se encuentra en el Congreso de la República, ya pasó una primera lectura y es la que hasta el momento, bueno, han habido varias respecto a ciberdelitos y seguridad informática en el Congreso, pero esta es la que más lejos pudo llegar. Está pendiente de que pueda dársele seguimiento, pero tiene los conceptos que en un momento podrían llegar a convertirse en ley, entonces nos quisimos basar en estas definiciones. Vamos a ver lo que es la ciberdefensa, y dice que son todas aquellas políticas, estrategias, planes, procedimientos y técnicas encaminadas a proteger al Estado con el objeto de minimizar amenazas, riesgos y otros desafíos a través del ciberespacio. Les puse aquí en rojo la parte que consideré más, que tiene más diferencia con lo que es la ciberseguridad, que también es tomada de la misma iniciativa, donde dice que es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos y salvaguardas y otros términos, ¿verdad?, que puedan utilizarse para proteger las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios. Como bien podemos observar, creo que
el hincapié que se hace en el tema de ciberdefensa es que este se dedica prácticamente al bienestar o a proteger al Estado para el bienestar de la población, mientras que la ciberseguridad se enfoca propiamente en lo que son las personas individuales y jurídicas y sus bienes. Eh, por el otro lado, pues la ciberdefensa, esta trata de proteger los recursos estratégicos de la nación para poder brindarle a la población un medio adecuado para que pueda desarrollarse. También tenemos lo que es el ciberespacio, también tomada de la misma fuente, en donde indica que el ciberespacio es el ámbito creado a través de la interconexión de sistemas informáticos o sistemas que utilicen tecnología de la información y las comunicaciones. Prácticamente son personas, procesos y tecnología, ¿verdad? Los tres pilares que componen este espacio alterno eh, y que podemos utilizar para tanto fines de manera individual como a través de procesos institucionales que puedan apoyar al desarrollo de la nación. También tenemos lo que es algunas definiciones como lo que es infraestructura estratégica e infraestructura crítica. Está también tomada de la misma fuente y dice que son en cuanto a infraestructura estratégica, son instalaciones, redes, sistemas, equipos físicos sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Al marcar eso de los servicios esenciales, entendemos que son los que necesita la sociedad para poder desarrollarse, dígase salud, seguridad y educación y otros. En cuanto a la infraestructura crítica, son aquellas instalaciones, redes, servicios, equipos físicos de tecnología de la información. Esto es importante. Cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad y el bienestar económico de los ciudadanos. Entonces, entendemos que la infraestructura crítica es aquella que soporta el funcionamiento de la infraestructura estratégica y que por lo tanto debe de ser protegida para que las personas puedan, como dice en el texto, puedan tener salud, seguridad y el bienestar económico. Tenemos lo que es el Catálogo Nacional de Infraestructura Estratégica, que dice que es la información completa, actualizada, contrastada e informáticamente sistematizada. Esto ya se refiere, pues, lógicamente, una base de datos de todas esas infraestructuras importantes para la nación y que, lógicamente, tienen una infraestructura de tecnologías de información que debe de protegerse. En ese sentido, pues, esa es la tarea de la unidad de ciberdefensa del ejército. A continuación tenemos lo que son las ciberoperaciones en el ciberespacio. Entonces, esto está tomado de un acuerdo ministerial, el 028-2020, de fecha 6 de agosto de 2020, en donde en su artículo 1 indica que el Comando de Informática y Tecnología, además de las funciones establecidas en el acuerdo ministerial número 31-2019, que se refieren al reglamento del comando, desempeñará las correspondientes al Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, las que serán realizadas de conformidad con este acuerdo ministerial. Y en el artículo 2 dice que la misión del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos será la de conducir operaciones cibernéticas para la protección de infraestructura crítica. Ahí ya vamos amarrando tanto los conceptos que habíamos visto anteriormente con la parte propiamente que nos faculta como batallón de ciberdefensa para efectuar ese tipo de operaciones. A ese respecto, pues existe un acuerdo gubernativo en donde se crea el Comando de Informática y Tecnología. A ese acuerdo gubernativo se le hizo un reglamento que es el que menciona acá,
a través del Acuerdo Ministerial 31/2019 se creó el reglamento del Comando de Informática y Tecnología. Pero para poder compartir información y para poder efectuar coordinaciones con otros CERT o CECIRT, tanto a nivel nacional como regional e internacional, necesitábamos una figura que fuera común a todas las partes. Y es por eso que en este acuerdo ministerial número 28/2020, pues al batallón de ciberdefensa también se le da la tarea de actuar como centro de respuestas a incidentes cibernéticos, que también está o va en el mismo sentido de la iniciativa de ley, la cual contempla un CECIRT GT Defensa. Y pues en ese sentido se ha tratado de ir avanzando en cuanto a montar la infraestructura y los entes adecuados para dar respuesta a cualquier incidente, siempre en el marco de la defensa de la nación. Vamos a pasar ya propiamente a lo que son las operaciones en el ciberespacio. Y para eso vamos a ver otra definición de las ciberoperaciones. Y esta la tomamos del manual de Tallinn, que se refiere al empleo, dice que, bueno, las operaciones en el ciberespacio se refiere al empleo de capacidades con el propósito principal de lograr objetivos o mediante el uso del ciberespacio. Y esto lo vamos a tomar porque hay otras definiciones posteriores que van a hacer relación a esto. Luego, tomado de nuestros manuales militares, tenemos que una operación ofensiva, dice, las operaciones ofensivas tienen la finalidad de llevar el combate hacia el enemigo con el propósito fundamental de destruir sus fuerzas o su deseo de luchar. En ese sentido, pues, como les comentaba, las operaciones en el ciberespacio o las ciberoperaciones son eminentemente militares. Esa es lo que, como decía en el inicio, eso es lo que distingue a una ciberoperación de otras tareas como la ciberseguridad. En cuanto a las operaciones defensivas, es el empleo de todos los medios y métodos disponibles para evitar, resistir o destruir un ataque enemigo. Entonces, también hacemos referencia a que son operaciones militares. Una es en la que nosotros tenemos la iniciativa y se trata de llevar, como dice ahí, las operaciones o las operaciones al lugar donde está el enemigo. Y en el caso de las operaciones defensivas es tratar de repeler, resistir o destruir un ataque posible. Esto es simplemente aplicado al ciberespacio y tenemos lo que son las ciberoperaciones. Pero también tenemos operaciones de inteligencia cibernética que se refieren a obtener inteligencia ya como un producto. La inteligencia, sabemos cuál es el ciclo de inteligencia. No es solamente información, sino que ya es una información procesada, a lo que se denomina inteligencia. Y pues las operaciones de inteligencia cibernética se refieren a obtener esa inteligencia a través del ciberespacio o bien para negar su empleo hacia a un actor contrario. Para poder entender adecuadamente este tema, tenemos que reconocer algunos puntos clave. Uno de ellos es reconocer el ciberespacio como un nuevo dominio. Hasta hace algún tiempo, sobre todo en ejércitos más desarrollados, yo creo que la referencia siempre ha sido desarrollada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se tenían 4 dominios o 4 lugares, si lo queremos ver de esa manera, donde podían llevarse a cabo las operaciones militares. Estaba el dominio de la tierra, fuerzas de tierra, fuerzas de aire, fuerzas de mar y en el espacio.
Sin embargo, desde hace un tiempo para acá, pues es necesario reconocer el ciberespacio como un nuevo dominio, es un nuevo campo de acción en donde se pueden llevar a cabo las operaciones militares. A ese respecto, pues la doctora Lani Kass, directora del Air Force Cyberspace, el espacio no es una misión, dice, ni una operación, es un escenario estratégico, operacional y táctico. Ella pues reconoce en ese sentido de que no es, o sea, para llevar a cabo una operación cibernética no es simplemente una actividad que se lleve esporádicamente como parte de otra operación en otro de los dominios, sino que es propiamente un dominio en donde se deben de desarrollar esas tareas. Y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante conforme el desarrollo del tema. Asimismo, las ciberoperaciones, dice por otro lado Héctor Arraigada, las ciberoperaciones debían entenderse como un instrumento más para la solución de problemas militares en su amplio espectro, ya sea que sean operaciones ofensivas, operaciones defensivas o de inteligencia, deben de entenderse como un instrumento más al servicio del Estado para poder mantener el bienestar de su población. En conclusión, esto ya es lo que yo pude determinar, es de que el ciberespacio es un nuevo dominio y las fuerzas de ciberdefensa se deben entender como un instrumento más del poder nacional para la consecución de objetivos trazados por la política, y su inclusión en la planificación de operaciones conjuntas es de suma importancia. Si bien es cierto, digamos, en un escenario de defensa, se debían de tener en cuenta operaciones terrestres, operaciones aéreas, eh, eh, se debía también de tener una planificación conjunta con lo que son las operaciones cibernéticas. Para ese sentido, pues es, como les había comentado anteriormente, importante reconocer al ciberespacio como el nuevo dominio o un nuevo campo de acción en donde se puedan llevar a cabo acciones militares. Me da mucho gusto de que poder compartir con un grupo de muy distinguidos profesionales, y en ese sentido pues creo que es importante resaltar el hecho de que la defensa de la nación no es una tarea exclusiva del ejército. Si bien cierto, el ejército de Guatemala es la fuerza permanente al servicio de una nación para poder defenderla, propiamente las acciones de defensa es una tarea de todos los guatemaltecos y debería ser entendida de esa manera. Nosotros no somos un ente extra, no somos un ente aparte, somos parte de un todo, parte de la nación, y como les digo, la única diferencia es que nosotros somos la fuerza permanente, pero en ese sentido, para una tarea de ciberdefensa, que es el tema que nos preocupa hoy, considero que las distintas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, son importantes para un escenario tan complicado y tan diverso como es el uso de la tecnología y el uso del ciberespacio para la defensa de la nación. A continuación vamos a ver un extracto de un video. En el material de referencia les había dejado un archivo de texto en donde se encuentra un link que tarda aquí 42 minutos, creo. Es bastante enriquecedor. Esperaría que pudieran ustedes en algún momento verlo completo, pero aquí vamos a ver un extracto con unos temas y unos apuntes que van a ser bastante importantes para el desarrollo posterior del tema.
Perdón, Magíster, no logramos escuchar el audio. Ok, déme un segundo a ver si encuentro aquí cuál es el inconveniente. Muy bien, muchas gracias, Magíster. Quería comentarle, en la parte superior va a encontrar una barra de opciones. Hay 3 puntitos. En Sí, sí, ellos, al seleccionarlos, despliega la opción de compartir audio de la computadora. sí, sí, ya lo tengo. ¿Ahora se lo escuchan? Escuchamos perfectamente, gracias. 1980. Dos naciones están librando una ciberbatalla secreta, ignorada por la opinión pública. La URSS está construyendo el gaseoducto transiberiano, pero no cuenta con la tecnología informática necesaria para controlar con seguridad el flujo del gas natural. Así que el KGB decide hacerse con ella, robándola. La CIA aprovecha encantada la oportunidad y, sirviéndose de un agente doble ruso, cuyo nombre clave es Farwell, es decir, adiós, proporciona a los soviéticos un software malintencionado, preparado para sabotear los sistemas de control del oleoducto. El oleoducto se termina de construir y se instala el software. En abril de 1982, el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial detecta una formidable explosión que sacude el paisaje siberiano. Es la mayor explosión de naturaleza no nuclear que se haya visto nunca desde el espacio. Una enorme sección del oleoducto queda destruida y se detiene el flujo de gas natural. La URSS pierde miles de millones de dólares en ingresos, así como el control de los mercados energéticos europeos. El gobierno norteamericano no hace ninguna declaración oficial. 3 años después, el agente Farwell fue ejecutado. A diferencia de las armas convencionales, las armas cibernéticas no traen escrito su remitente. Cuando alguien te bombardea, puedes mirar al cielo y ver qué bandera llevan pintada los bombarderos. ¿Y sabes quiénes son? Con las armas cibernéticas no es así. El mayor obstáculo con el que nos encontramos es que la gente no cree que pueda ocurrir un ataque grave, y eso significa que esperarán hasta que se produzca. Amenaza cibernética. Como quien se adentra en una niebla silenciosa, hemos entrado en el reino de una guerra cibernética, en la que nuestros enemigos están tan cerca como pueda estarlo el ordenador más cercano. Y ahora las redes digitales de las que hemos llegado a depender se han convertido en armas. Convertir los programas informáticos en armas es la nueva estrategia ofensiva. Estos nuevos ejércitos, con sus nuevos misiles, se cobrarán un tipo nuevo de víctimas. Si tuviésemos que elaborar una lista de los países más vulnerables a un ciberataque, Estonia, una pequeña nación báltica, probablemente ocuparía uno de los primeros puestos. Estonia fue el primer país en votar a través de Internet. El 97% de toda su actividad bancaria se realiza por Internet. De hecho, en este país se considera que el acceso de alta velocidad a Internet es un derecho humano básico. En 2007, el país se enfrentó a un ciberataque que amenazó con paralizar al gobierno, a la banca y a los medios de comunicación. La extensión de aquel ataque no tenía precedentes, pero sus raíces estaban en la propia historia de Estonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos entraron en Estonia, derrotando a los nazis y ocupando el país. Si solo hubieran expulsado a los alemanes, habría estado bien.
pero decidieron quedarse y no fue una experiencia agradable. Los soviéticos enviaron a cientos de miles de rusos a vivir en Estonia. Casi de inmediato, erigieron un monumento en la capital para conmemorar a los caídos rusos en la lucha contra los nazis. Para los rusos trasladados a Estonia, el monumento era un homenaje al patriotismo. Para los estonios nativos, no era más que un símbolo de ocupación y opresión de su país. En 1991 la Unión Soviética cayó y Estonia fue por fin libre. Pero aún quedaban en el país cientos de miles de rusos. En 2007, el gobierno estonio aprobó un plan para trasladar la estatua soviética del centro de la ciudad a un cercano cementerio militar. Cuando la decisión se hizo pública, se disparó el resentimiento de los rusos locales, que, animados por infiltrados procedentes de Moscú, empezaron a amotinarse. Allí había cientos, quizá miles de personas. Acudió la policía. Se cerraron calles. Hubo peleas, revueltas, rotura de escaparates. Cuando los estonios se despertaron en la mañana del 27 de abril, se encontraron con que el soldado de bronce ya no estaba allí. En un intento de apaciguar la violencia, el gobierno la había trasladado durante la noche. A las 9:42 de esa misma mañana, empezó a ocurrir algo extraño. Las páginas web gubernamentales comenzaron a colapsarse y el acceso a la banca online se bloqueó. Y entonces tuvo lugar el ciberataque. La gente buscaba noticias en Internet, pero las páginas de noticias se habían caído. Inmediatamente notabas que algo iba mal. Todo el mundo supo en cuestión de segundos que algo iba mal. Decían, ¿sabes algo? ¡Ay Dios! ¿Qué está pasando? Estonia estaba siendo víctima de un DDoS, o ataque distribuido de denegación de servicio. En algún lugar, una red de ordenadores furtivos estaban atacando a servidores de importancia crucial en Estonia. Muy bien, vamos a continuar. Como les comento, este video es bastante amplio y bastante productivo para nuestro conocimiento. Entonces, yo les invito y los animo a que puedan ustedes verlo completo mediante el link que les había compartido. Pero ya hay varias cosas que hay que podemos tomar en cuenta. Número uno es que pues nuestras fuerzas de ciberdefensa fueron apenas creadas en el 2019. Y creo que a nivel latinoamericano estamos más o menos en el mismo nivel de desarrollo de estas fuerzas. Sin embargo, podemos ver de que respecto al ataque que recibió el gasoducto transiberiano fue desde 1980. Realmente estas son actividades que han sucedido desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, como les comento, o sea, nuestras fuerzas pues están ahorita iniciando su desarrollo. Entonces creo que es para tomarlo en cuenta. Ahora realmente hay una brecha bastante amplia entre las actividades que han pasado en cuanto a amenazas cibernéticas en el mundo con respecto a nuestras fuerzas. Pero eso no quiere decir que estemos demasiado mal. Realmente estamos por lo menos ya avanzando en esas tareas y creo que cada vez va a ser más necesario el desarrollo de las mismas. Además de eso, hay un tema que mencionan ahí y que dice que en ese caso del gasoducto transiberiano,
todos asumían de que el software había sido preparado especialmente para dañar ese gasoducto, pero, y se supone también que había alguien responsable, pero en el caso del gobierno o del Estado norteamericano, pues no se hizo ninguna declaración. Nunca se supo si efectivamente ellos habían sido o no. Todos asumen que sí, pero no, ¿verdad? Y luego el siguiente caso, y es ahí donde tiene la conexión con lo que es el manual de Tallinn. Tenemos claros de que si nuestras capacidades o nuestro adelanto tecnológico va a aumentar, también va a aumentar la superficie para que puedan existir ataques a nuestra privacidad, a nuestra seguridad, etcétera. Entonces, en el caso de Estonia, decía que si había una nación a la que se le podía atacar de esa manera, era ese país específicamente, porque ellos tienen el 97% de su infraestructura bancaria o sus transacciones bancarias se hacen a través de Internet. Ellos tienen o previsto de que la conexión a alta velocidad, dice, sea considerada un derecho humano. O sea, son una ciudad demasiado tecnológica y eso lógicamente lleva implícita una amenaza, que es el de que les puedan efectuar algún tipo de ataques de ese tipo. En nuestro país, pues creo que se debe de considerar de la misma manera esa situación. Ya he escuchado en algunos otros proyectos el hecho de que se quiera considerar la conexión a Internet como igual, como un derecho humano, ¿verdad? Sin embargo, eso está muy bien, pero no se tiene en cuenta que aparte de considerar la conexión, también se debe considerar la cultura propiamente guatemalteca, la educación guatemalteca para poder protegerse adecuadamente, ya que como les digo, el aumento del uso de tecnologías tiene implícito de que lógicamente vamos a estar más expuestos a algún ataque de seguridad informática. También en el caso del evento que sucedió en Tallinn, es la capital de Estonia, a raíz de ese ataque que sufrió a sus infraestructuras, fue a partir de eso que se creó un centro de excelencia, le llaman ellos, en donde se trataron de establecer los mecanismos y la parte propiamente legal sobre el uso de las ciberoperaciones o cuál sería el entorno adecuado para poder desarrollar ese tipo de operaciones y lógicamente para poder protegerse. En ese sentido, pues... Siciliano. En ese sentido, el hecho de que se haya movido esa estatua del soldado soviético, que era un tema que no tenía nada que ver con lo cibernético, pues propició un ataque masivo. Entonces, creo que algo que encontré ahí entre las referencias de internet es esta diapositiva que ustedes tienen ahorita en su pantalla. Y tenemos ahí varias notas y un pequeño resumen de algunas actividades de ataques cibernéticos que se han registrado en algunos lugares. Por ejemplo, en el primero tenemos de que dice que en 2003 Taiwán recibió un posible ataque del que culpó a las autoridades chinas. En Estonia, pues lógicamente es la tarea o es el ataque que pudimos observar en el video. También Estonia culpó a las autoridades de Rusia. En Georgia, en 2008, durante la anexión que hizo Rusia de un territorio, se produjeron ciberataques
también, bueno, ahí no dice que se culpó, se supone, ¿verdad? Pero dice por parte de Rusia hacia sitios gubernamentales. En Irán, en 2010, un software o malware denominado Stuxnet dañó las centrales atómicas de Irán. Igual, Irán acusó a Estados Unidos de su autoría. En Canadá, en 2011, en enero de 2011, dice, las autoridades canadienses pudieron determinar de que fueron víctimas de un ciberataque de máquinas instaladas en China. También se los puse ahí en rojito porque vamos a ver la situación más adelante. Y en 2012, en Medio Oriente, el software denominado Flame fue detectado por Kaspersky en varios países de Medio Oriente. Se supone que el objetivo principal de este software era poder hacer inteligencia, obtener información de un área tan caliente como es el Medio Oriente. De esas notas que tenemos aquí en la pantalla, podemos determinar, número 1, que un ataque cibernético es bastante difícil de poder determinar su autoría, ¿sí? Como podemos ver ahí en las notas, culpó, se supone, acusó, se especula, pero no hay a menos que el autor propiamente diga o se atribuya el ataque, se puede determinar quién fue. Y ni siquiera de esa manera, porque alguien puede hacer o atribuirse una situación que haya sido meramente un accidente o algo por el estilo, pero es bastante difícil determinar la responsabilidad o determinar la autoría de un ataque cibernético. De la misma manera, en el caso del ataque que sufre Canadá, es desde máquinas, dice, instaladas en China. A ese respecto vamos a ver ya posteriormente en el contenido del manual de DALI, que pues el hecho de que una máquina esté instalada en un país específico no implica de que ese país efectivamente haya lanzado un ataque cibernético, porque sabemos bien cuáles son las capacidades digitales al momento, y en una máquina incluso gubernamental puede salir un ataque, pero no precisamente quiere decir que ese gobierno o ese país esté realizando un ataque, sino que puede estar siendo usado por algún otro ente. Entonces, a todo esto, pues creo que de todo esto que hemos visto hasta el momento, redunda lo que es la importancia de conocer el manual de Tallinn, porque como les comento, este manual, el objetivo primordial es poder sentar una base legal, de cómo utilizar las operaciones cibernéticas y lógicamente cómo poder defenderse de ellas. A este momento considero para creo que podemos tomar unos minutitos de descanso, Lick, no sé cómo lo ve. Sí, Magister, podemos tomar ahorita, no sé si usted nos indica si considera que podemos tomar unos 15 minutos para iniciar de nuevo a las 10. Sí, creo que está adecuado el tiempo, y en el siguiente espacio sí ya vamos a ver lo que es propiamente el contenido del manual de Tallinn. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a solicitarle a nuestros participantes que por favor podamos tomar un receso para poder considerar ahí si un tiempo oportuno de 15 minutos, y estaremos regresando entonces de nuevo a las 10 de la mañana para continuar con el tema del manual de Tallinn. Así que por favor, tomamos entonces el receso de 15 minutos y estamos regresando a las 10 de la mañana. Muchas gracias.
Estamos de vuelta, no sé si podemos continuar. Gracias, Magíster. Lo escuchamos acá en la transmisión de la videoconferencia. Muchas gracias. Muy bien, entramos entonces de lleno a lo que es el contenido del manual de Tallinn. Recapitulando entonces, habíamos hablado de que a raíz de ese ataque que sufrió Estonia en el 2007, como les comentaba, pues se creó el Centro de Excelencia de la OTAN, exactamente ahí en Estonia. Y pues este manual de Tallinn fue elaborado por un grupo de expertos a solicitud de ese centro de excelencia, por lo que se considera que es una iniciativa propiamente académica. Sin embargo, pues el objetivo de es, lógicamente, como les había comentado, pues poder determinar los aspectos legales sobre el uso de ciberoperaciones o de operaciones en el ciberespacio. A esa situación entonces en el 2013 fue la primera publicación de ese manual y trataba sobre el derecho internacional aplicable a la guerra cibernética. El derecho internacional sobre el uso de la fuerza y el derecho internacional humanitario. En 2017 salió la versión, la versión 2.0. En él pues se hacían algunas actualizaciones sobre las áreas que ya se habían tratado en el 2013 y se incluyeron algunas otras, como es el derecho internacional de los derechos humanos, la ley del mar, el derecho aéreo, el derecho diplomático y consular. Tenemos lo que es el alcance del manual de Tallinn y tal como lo expresa en el alcance propiamente del manual, indica de que examina el derecho internacional que rige la guerra cibernética. Abarca tanto el jus ad bellum, que es el derecho internacional que faculta recurrir al uso de la fuerza por parte de los estados como instrumentos de política, y el jus in bello, que es el derecho ya propiamente en el desarrollo de las operaciones. A ese respecto, pues tenemos lo que es de que el manual de Tallinn tiene 92 reglas distribuidas en 7 capítulos y 26 secciones. Algunos capítulos pues no se han dividido en secciones, sin embargo hay varios que sí tienen varias secciones. Entonces me fue un poquito difícil ponerles en una sola diapositiva todo el contenido, por lo que vamos a examinar un archivo que les compartí también, en donde se hizo un pequeño resumen de cómo está organizado el manual de Tallinn. Y para eso vamos a ver este archivo. No sé si pueden ver en la pantalla el archivo. Es un Excel. ¿Se puede visualizar correctamente el Excel, Magíster? Muchas gracias. Vamos a ir más que todo examinando de manera general de qué trata cada uno de las reglas, y posteriormente ya en las diapositivas vamos a ver algunas que yo consideré que eran las como que las que llaman más la atención y donde podría haber más debate, y de hecho hay una serie de ponencias
en las que todavía no, o sea, en este caso, digamos, el descargo de responsabilidad que hace el grupo de expertos es que en la mayoría de las reglas dice, el grupo de expertos por unanimidad indican tres cosas. El grupo de expertos estuvo dividido. Por una parte, había un grupo que decía que tal cosa y otro grupo, o sea, ni siquiera en el caso de ellos, pues pudieron llegar a una conclusión así tan exacta. Entonces, como les comento, la parte esta del uso de medios cibernéticos para realizar operaciones es bastante difícil de tratar. Sin embargo, pues hasta el momento, este manual es la mayor referencia respecto a la legalidad y adecuación del uso de operaciones cibernéticas. Entonces tenemos que en el capítulo 1 trata lo que son la conducta de los estados y el ciberespacio. Tenemos en la sección 1 lo que es la jurisdicción y control. En esa sección tenemos un tema bastante, como le digo, bastante difícil de tratar, como es la soberanía. A ese respecto hablábamos de las máquinas instaladas en China con las que atacaron a Canadá. Vamos a ver ya en las diapositivas, esta está en las diapositivas. Pero el tema de soberanía en el ciberespacio es bastante difícil de tratar, ¿verdad? No es como un escenario de los tradicionales. Sabemos que si, digamos, para cada estado existe un territorio y los que tienen salida al mar, pues tienen un mar territorial sobre el que tienen plena jurisdicción. Sin embargo, en cuanto al ciberespacio, un ataque usando recursos en la nube va a ser bastante difícil de determinar a quién corresponde la jurisdicción y a quién corresponde la soberanía. Entonces, esto es uno de los temas más desarrollados y más discutidos en todos los ámbitos, ¿no? No solo en este caso, digamos, para el grupo de expertos que elaboró el manual de Tallinn, sino que también para otros expertos y para otros grupos ha resultado bastante difícil de poder determinar, como les comento, el tema de soberanía, jurisdicción. En la sección 2 tenemos la que es responsabilidad del Estado, y esto va bastante amarrado, sobre todo porque algunas de las dudas que plantea la parte de jurisdicción y soberanía son respondidas a través de la responsabilidad del Estado. También lo tenemos en las diapositivas, entonces las vamos a tratar con detenimiento posteriormente. En el uso 2 tenemos el uso de la fuerza, que es la provisión de amenazas o el uso de la fuerza. Excepto, como dice ahí más adelante, en casos de necesidad, ¿sí? También es un tema bastante difícil de tratar. Tenemos lo que es la autodefensa y las acciones de las organizaciones gubernamentales. En el capítulo 3 trata lo que es la ley del conflicto armado en general, lo que es la aplicabilidad de la ley del conflicto armado, las limitaciones geográficas. Ahí se ven todas las partes relacionadas con plataformas pertenecientes a una nación, pero que no están físicamente unidas a la nación, como pueden ser las plataformas petroleras, los aviones, los barcos, submarinos o alguna otra forma donde haya tecnología y que pertenezcan a un estado, pero que no estén directamente dentro de las cercanías físicas del estado. ¿Cómo caracterizar un conflicto armado internacional, uno no internacional? La responsabilidad penal de los comandantes y superiores. En el capítulo 4, está dividido tiene 7
9 secciones. Cada uno de ellos trata temas específicos. En la sección 1 tenemos lo que es la participación en conflictos armados, siempre aplicado a lo que son las ciberoperaciones, los ataques en general, los ataques contra personas, contra objetos, medios y métodos de guerra, la realización de los ataques, las precauciones ya para poder proteger a personal no combatiente, uso indebido y espionaje, los bloqueos y zonas. En el capítulo 5 se tratan los que son propiamente determinar a personas, objetos y actividades que pueden ser blancos de un ataque o que no, o que están exentas de ellas, por ejemplo, personal médico y religioso, instalaciones, material y unidades de Naciones Unidas, las personas detenidas, protección de niños, protección de periodistas, instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, los bienes culturales, el entorno natural, los archivos, la protección de los archivos y comunicaciones diplomáticas, eso siempre dentro del ámbito del derecho internacional, el castigo colectivo y la asistencia humanitaria. En el capítulo 6 se trata el tema de la ocupación y cómo podría aplicar el tema de la ocupación. Vimos, por lo menos digamos, en el video de la presentación, que en este caso, digamos, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Rusia llegó a Estonia, expulsó al ejército nazi, pero ellos se quedaron ahí. En este caso se dio una ocupación. Ahora pasémoslo a cómo podría aplicar eso dentro del ámbito cibernético. Es también un tema bastante complicado de tratar, pero lo tratan de realizar acá en el manual. Por ejemplo, respecto a las personas protegidas en territorio ocupado, orden público y seguridad en territorio ocupado, seguridad de la potencia ocupante y la confiscación de bienes. El capítulo 7 está lo que es la neutralidad. Y ahí se tocan los temas de protección de la infraestructura cibernética neutral, las operaciones cibernéticas en territorio neutral, como les comento, es un ataque cibernético puede llevarse a cabo desde cualquier territorio, incluso alguien que no tenga participación en un conflicto, puede resultar que dentro de sus territorios se estén efectuando algunos ataques. Las obligaciones de ese territorio y la respuesta de las partes en el conflicto de las naciones, neutralidad y acciones del Consejo de Seguridad. Prácticamente en este archivito, pues, como les comento, traté de condensar los temas que tratan en el manual de Tallinn. También les dejé en las referencias, también en el documento de texto, un enlace, porque el manual como tal, por sus derechos de autor, es un poquito difícil obtenerlo. Si hacen una búsqueda rápida en el internet, van a revisar de que hay referencias, pero el manual propiamente es un poquito difícil de obtenerlo. Pero les puse un link en donde se puede ver de manera digital. Está en inglés, pero con la ayuda de algunas herramientas tecnológicas como el traductor de Google puede ser entendible. Y ahí podemos ver a detalle cada uno de los temas que trata y las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos y cómo ellos, en el afán de poder brindar una orientación más adecuada, pues elaboran, como les comento, las 92 reglas. Voy a cerrar ahorita el archivito este. Está dentro de las referencias que les compartí.
y vamos a volver a la presentación. Y vamos a ver lo que es vamos a ver algunas de las reglas que consideré que eran las más no importantes, sino que las que implican un poquito más de complejidad en cuanto a su tratamiento. Y para ello vamos a ver lo que es la regla 1. La regla 1 dice, un Estado puede ejercer control sobre la infraestructura y las actividades cibernéticas dentro de su territorio soberano. En este sentido, todos los países, vamos a hablar del deber ser, ¿verdad? Todos los países tienen una soberanía. Si no tuvieran soberanía, no fueran considerados estados independientes o un estado individual, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eso no es solo un derecho, el derecho a ser soberano o independiente, sino que implica también una responsabilidad. En este caso, digamos, lo ven más desde ese punto de vista el grupo de expertos que elaboraron el manual de Tallinn, donde dice que un Estado puede ejercer control sobre su infraestructura. Está hablando propiamente de la infraestructura física. Entonces, si bien cierto, los temas como información o procesos en la nube es un tema bastante desarrollado al momento, no importando de qué país sean, siempre que esté dentro de mi territorio, yo debería de poder ejercer control sobre toda esa infraestructura y sobre toda esa información. Entonces, fue así como lo pudieron determinar el grupo de expertos, de que podían tener cierto control sobre algún tipo de operación indebida, haciendo uso de tecnologías de información. En cuanto a la regla 2, dice que sin perjuicio de las obligaciones internacionales aplicables, un Estado puede ejercer su jurisdicción sobre personas que realicen actividades cibernéticas en su territorio, sobre la infraestructura y extraterritorialmente, de acuerdo con el derecho internacional extraterritorialmente, como les comento, se aplica tanto a otras plataformas que son propiedad del Estado, pertenecen a un Estado, pero que no están directamente o físicamente sobre su territorio, hablándose, como les comentaba anteriormente, de aviones, embarcaciones y otro tipo de plataformas. Entonces, creo que lo importante de este tema es poder determinar que para poder tratar un tema tan complicado como lo es la soberanía, ellos o el manual de Tallinn lo ve como una responsabilidad en donde un Estado tiene la capacidad y la obligación de poder ejercer jurisdicción y soberanía sobre la infraestructura de tecnología de información que esté físicamente sobre su territorio. Entonces, esto nos va a servir para el resto de postulados. En cuanto a la regla 3, indica que la infraestructura cibernética ubicada en aviones, barcos u otras plataformas está sujeto a la jurisdicción o bandera del estado de registro, tal como lo habíamos especificado anteriormente, ¿verdad? Si un barco o un avión tiene bandera de Guatemala, Guatemala tiene la obligación de poder controlar esa plataforma tecnológica. En cuanto a la regla 4,
dice cualquier interferencia de un Estado con la infraestructura cibernética de otro Estado, ya sea en una plataforma o ubicado en alguna otra parte que sea de la eh, jurisdicción de otro Estado, goza de inmunidad soberana y constituye una violación de la soberanía si es que se llegara a interferir. En ese sentido, pues también le da o restringe a cualquier potencia o a cualquier otra nación el poder afectar la infraestructura tecnológica de un país, porque la interferencia lógicamente constituye una violación a la soberanía. En cuanto a la regla 5, un Estado dice no permitirá, a sabiendas que la infraestructura cibernética ubicada en su territorio o bajo su control gubernamental exclusivo, para ser utilizado en actos que de manera adversa y afectar ilegalmente a otros Estados. A eso me refería en cuanto a la responsabilidad de los Estados. Si un Estado pide o requiere soberanía sobre su infraestructura, entonces tiene la obligación de poder determinar que la infraestructura en su territorio no está siendo utilizado, dice, para afectar ilegalmente a otros estados. La regla 7 dice, el mero hecho de que una operación cibernética se haya originado desde la infraestructura cibernética gubernamental no es evidencia suficiente para atribuir la operación a ese estado, que era lo que habíamos hablado anteriormente con respecto a las máquinas que dice que estaban instaladas en China y que fueron utilizadas para atacar a Canadá. Entonces, en ese sentido, también ellos, como grupo de expertos, hacen la salvedad de que la plataforma, aún que el país haya efectuado los esfuerzos necesarios por mantener su control sobre su infraestructura de tecnología de la información, a pesar de esas medidas que haya tomado, aún puede, dentro de nuestra realidad, de que esa plataforma haya sido utilizado para dañar a un tercero. En ese sentido, pues también se reservan el hecho de que si una computadora haya sido utilizada para lanzar un ataque, incluso desde una institución gubernamental, no es evidencia suficiente para atribuir la operación a ese estado. En ese sentido, es por eso de que vemos en los titulares de que no se puede especificar quién es el autor de un ataque. Ha sido difícil, muy difícil, poder determinar la responsabilidad de un actor estatal. Repetimos las palabras, ¿verdad? Se supone, se culpó, se presume, pero no se puede, o hay varios ataques que, como le digo, se tiene por sentado de que es un actor estatal específico. Sin embargo, atribuirle exactamente o con toda la seguridad la autoría de un ataque cibernético es bastante difícil. Entonces, los expertos hacen hincapié en eso de que el hecho de usar infraestructura de un estado específico no es evidencia suficiente para atribuir esa operación a ese estado. En cuanto a la regla 9, un estado lesionado, dice, por un hecho internacionalmente ilícito puede recurrir a contramedidas, incluidas las cibermedidas contra el estado responsable. Ahí viene la parte propiamente de defensa. Si yo, país, me siento afectado por una actividad ilícita, puedo recurrir a contramedidas. Aquí hay uno de los párrafos que les hacía referencia, en donde
hacen hincapié en que, o sea, incluso el grupo de expertos no pudo en todos los casos llegar a una conclusión específica. Dice, sin embargo, todos los expertos estuvieron de acuerdo en que las contramedidas cibernéticas pueden no alcanzar el nivel de ataque armado. Entonces, para que una nación se sienta agredida por otra nación desde un ataque cibernético, puede ser que no sea una acción que pueda dar lugar a una reacción, sobre todo de tipo armado. O sea, si un país fue atacado cibernéticamente, no por eso pueda responder con un ataque armado propiamente. Sin embargo, más adelante vamos a ver que hay otras pequeñas excepciones a esa regla y que en las que sí se puede recurrir a un ataque armado. O sea, un ataque no armado o cibernético puede ser respondido mediante un ataque armado. También dice, debe haber probabilidades de que el acto tenga efectos adversos sobre las operaciones militares o sobre la capacidad militar de una parte en un conflicto armado, o bien de que cause muerte, heridas, destrucción a las personas o bienes protegidos contra los ataques directos. Ahí viene ya una parte que se va a complementar con esta otra diapositiva. Que las acciones de legítima defensa se deben cumplir con dos criterios: necesidad y proporcionalidad. En ese sentido también es un tema bastante crucial y bastante debatido. ¿Cuál es o cómo poder justificar esos criterios? La necesidad y la proporcionalidad. Eso significa que si... Vamos a ver primero la parte de proporcionalidad. En cuanto a la proporcionalidad, si a mí me están atacando de manera cibernética, yo podría responder también desde un ataque cibernético con objeto de neutralizar el ataque que yo estoy sufriendo. Hasta ese punto, el grupo de expertos considera que es una legítima defensa. También existe la parte de necesidad, y es cuando no se ha sufrido ningún ataque de otra nación, pero se tiene información de que es inminente. Entonces, previo a que suceda, se puede actuar. En ese criterio de necesidad es un poquito más complicado, porque como bien sabemos, hay naciones poderosas que, haciendo uso de ese criterio, pueden realizar una acción sin que haya habido un ataque por parte de un tercero. Entonces, es una tarea bien debatida. ¿Y cómo vamos a saber si es necesario o la necesidad, el criterio de necesidad es tan importante como para iniciar una acción? Pues tenemos que tener en cuenta un término bastante importante que se le denomina umbral de daño. Y ese umbral de daño se refiere a que debe de haber, para considerarse un ataque armado, cibernético, debe haber causar muerte, heridas, destrucción a las personas o los bienes protegidos contra los ataques directos. Entonces, creo que ahí se despejan un poquito las dudas. Entonces, ¿cuándo puedo considerar yo que he sufrido un ataque armado cibernético? Cuando se ha causado muerte, heridas, destrucción o daño a los bienes
que estoy protegiendo, o daños, o viene de las personas que estoy defendiendo. Entonces, en ese sentido, se puede ya aclarar un poco el panorama y saber cuándo es un ataque armado y cuándo no. Y a partir de eso, poder hacer uso tanto de las contramedidas, en el caso de una respuesta, o bien hacer uso, si es que el ataque es inminente, poder hacer uso del criterio de necesidad. Pasamos a lo que es la regla 21. Como les comento, no son todas las reglas, son las que yo consideré que podían tener un poquito más de interés. Entonces, en la regla 21 indica que las restricciones basadas en limitaciones geográficas pueden ser particularmente difíciles de implementar en el contexto de la guerra cibernética, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Un ataque que utilice computación en la nube, dice, los datos utilizados para enjuiciar el ataque de un estado puede ser replicado en servidores en varios otros estados. Pero aquí es otra parte donde también nos aclara bastante las dudas que podamos tener. Y si vemos la parte que está en negrilla y subrayada, dice que, pero solo refleja de forma observable en los sistemas donde se inicia y completa el ataque. Entonces, en ese sentido, ya se puede aclarar también una parte de la atribución de un ataque, en el sentido que va a ser, en este caso, el agresor sería el que inicie el ataque, y donde se completa el ataque sería el agredido. Eso significa que si yo tengo un servidor que está siendo utilizado sin mi consentimiento para poder realizar un ataque, en este caso pues yo quedo exento de mi atribución, no así de mi responsabilidad, ¿sí? Esto vamos a aclararlo, ya que como les comento, no me pueden a mí decir que yo estoy atacando, pero sí tengo una responsabilidad en cuanto a mi soberanía, porque se supone que si yo estoy pidiendo soberanía como Estado, también tengo que tener el control sobre mi infraestructura. Entonces, como les comento, ahí se va amarrando todos los conceptos que habíamos visto anteriormente y va despejando las dudas que pueden haber en cuanto a los temas que trata el derecho internacional. Esta es otra de las reglas que consideré adecuadas. Dice que un ciberataque es una operación cibernética, ya sea ofensiva o defensiva. Es decir, razonablemente se espera que cause lesiones o la muerte a personas o daños o destrucción a objetos. Regresamos a lo que es el umbral de daño requerido. Para que un ciberataque o una operación cibernética sea de manera ofensiva o defensiva, como ya habíamos hablado, debe de llegar a lo que es el umbral del daño. Y el umbral del daño es el daño o muerte a personas o destrucción de infraestructura básica que sirva para el bienestar de una población. Como habíamos hablado, también las ciberoperaciones son operaciones de tipo militar. Entonces, también puede ser que tengan, cuando también tienen efectos adversos sobre operaciones militares o sobre las fuerzas militares, también es un ciberataque. Y creo que ya vamos llegando ya al final de la presentación. Tenemos una parte de conclusiones. Y lo primero es que el ciberespacio es un nuevo dominio y lo debemos de considerar de esa manera. Como les comento, tradicionalmente se han considerado 4 dominios: el mar, el aire, la tierra y el espacio. Y ahora se une este nuevo dominio que es el ciberespacio. Por lo tanto, para proteger el ciberespacio debe de existir una fuerza de ciberdefensa.
que como les comentaba en el intermedio, pues si bien es cierto, el Ejército de Guatemala a través del Batallón de Ciberdefensa tiene esa unidad encargada de la defensa de la nación o de los intereses nacionales en el ciberespacio, es una tarea realmente la defensa de todos los guatemaltecos. Y en ese sentido es bastante importante que se unan esfuerzos entre todas las instituciones. Una parte muy importante creo que es el sector privado, el sector educativo. Las universidades tienen bastante capacidad en cuanto a personal técnico y conocimientos en esta área, y como les comentaba, pues la cooperación entre las distintas instituciones nos va a hacer más resilientes como nación a un ataque que pueda afectar de manera masiva a todos los ciudadanos. En cuanto a las operaciones en el ciberespacio, pueden ser ofensivas, defensivas y de inteligencia. Generalmente el enfoque de las Fuerzas Armadas de Guatemala siempre han sido defensivas. Sin embargo, en el caso del ciberespacio es un poquito más amplio y puede optarse a un enfoque ofensivo si es que fuera necesario. Entonces, creo que en ese sentido también lo amarramos con lo que es la primera conclusión, en donde para poder tener capacidades adecuadas de defensa o de ofensiva nacional, se debe de tener contribución y cooperación con todos los sectores de la sociedad guatemalteca. La otra conclusión, en el desarrollo de dichas operaciones se debe tener en cuenta las recomendaciones y reflexiones contenidas en el manual de Tallinn para evitar transgredir los principios y postulados de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional de los conflictos armados. Esto es esencialmente importante y es por eso, como les comentaba al inicio, el agradecimiento bueno, por esta oportunidad que nos dan de exponer en este caso lo que es el contenido del manual de Tallinn, de manera de que o sea, no solo las Fuerzas Armadas tengan conocimiento sobre este instrumento de referencia, sino que lo tengamos todas las instituciones que formamos parte de esta sociedad guatemalteca, de manera que ante una situación en la que fuera necesario nuestra participación, pues se pueda actuar de manera adecuada, de acuerdo a los principios y postulados, como dice, de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional de los conflictos armados. Y pues tenemos ahorita todavía unos minutos para lo que son preguntas y respuestas. No sé si tienen ahí alguna. Y muchas gracias, Magíster Fausto David Rumpich. Vamos a darle el tiempo entonces a nuestros participantes para que puedan exponer sus dudas, interrogantes sobre el tema y que las puedan trasladar entonces al Magíster Fausto David Rumpich. Así que por favor ya tenemos activo el audio para que ustedes puedan realizar sus preguntas. También pueden trasladarlas por medio del chat para que las podamos leer y así poder compartir entonces algunas de las inquietudes que tengamos sobre el tema el día de hoy. ¿Verdad? Aprovecho para agradecerle al teniente que el tema ha sido muy interesante y pues estaremos entonces en conocimiento acá de la información. Vamos a ver, por acá tenemos levantada la mano dice acá, Vale HDZ Duenas. Por favor, ¿puede activar su audio? Lo escuchamos. Sí, claro. Únicamente, coronel Rumpich, ¿el manual de Tallinn lo tenemos nosotros como referencia o lo estamos tomando como algo que sea obligatorio para poder accionar a través con las operaciones de ciberdefensa? ¿O se está haciendo algún tipo de acercamiento para que esto se vuelva obligatorio? Muchas gracias.
No, de hecho, como les comentaba, esta es una iniciativa propiamente académica, promovida por el Centro de Excelencia de la OTAN, por lo que le sirve de referencia propiamente a la OTAN. Sin embargo, como les comentaba hasta hace unos momentos, esa es la mayor referencia que se tiene, ¿sí? No tiene ninguna vinculación de tipo legal. Sin embargo, despeja bastante de las dudas que se tienen al respecto y es, de hecho, la mayor referencia que se tiene y la que más aceptación ha tenido, digamos, dentro del ámbito internacional. Han habido varias iniciativas, sobre todo a nivel de Naciones Unidas. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de presenciar una discusión sobre gobernanza de Internet. Hay varias iniciativas, como les comento, para poder reforzar o reafirmar algunos de los postulados del manual. Sin embargo, a lo interno de las Naciones Unidas siempre ha habido fuerzas contrarias. Por una parte había habido una propuesta por parte de Estados Unidos, apoyado sobre todo por el hemisferio occidental, sus aliados prácticamente, y otra propuesta presentada por la Federación Rusa. Ese es otro tema también bastante amplio, ¿verdad? También apoyado por una gran cantidad de naciones, y al final de cuentas fue bastante difícil poder llegar a un acuerdo. Realmente a ese momento no se llegó a ninguna conclusión, no pudo haber una resolución que pudiera unir ambos criterios. Se tuvo esa iniciativa, pero no se llegó a nada concreto. Entonces, como les comento, en este caso, digamos, de que se llegara a un acuerdo a nivel de Naciones Unidas, tendría que haber un proceso de aceptación o de unión a ese acuerdo para poder ser aplicado ya a los países que se adhieran a ese acuerdo. Entonces, a nivel nacional, nosotros solo lo tenemos como una guía y nos dirigimos ya directamente a lo que es el derecho internacional de los conflictos cuando sucede algún tipo de actividad actualmente. Es correcto. Gracias. Es únicamente referencia, y ya la parte propiamente legal. Los acuerdos a los que Guatemala está suscrito. Gracias, Rompich, muy amable. A la orden. Bien, aún continuamos con un tiempo para poder realizar las consultas, por lo que solicitamos a nuestros participantes puedan exponerlas. Estaremos entonces dando unos minutos más para que podamos compartirlas, y pues pueden ya hacer uso del audio, el cual se encuentra ya activo, para que puedan entonces trasladar las consultas al teniente coronel Fausto David Rumpich. Por favor, vamos a tomar entonces unos minutitos más para realizar las preguntas. Si alguien desea realizar la pregunta por medio del chat, lo tenemos activo. Y si quisiera pues hacer uso del audio, también puede activar su audio para poder entonces darle el tiempo para poder trasladar las consultas que consideren pertinentes. Estamos por acá ya casi finalizando nuestras actividades, y pues estamos a la vista. Consideramos que ya no habría entonces ninguna otra interrogante sobre el tema, por lo que estaremos entonces dándole nuestro agradecimiento, Teniente Coronel Fausto David Rumpich, por habernos compartido este conocimiento, y para ello, pues el día de hoy queremos hacerle entrega, ¿verdad? El cual se le estará haciendo llegar por medio digital del siguiente reconocimiento, que dice de la siguiente manera. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma a Teniente Coronel de Material de Guerra DEM Fausto David Rumpich Nog, en agradecimiento al desarrollo de la videoconferencia Operaciones en el Ciberespacio, impartida en el Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa, dirigido a servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad, con una duración de 2 horas. Guatemala, 24 de noviembre del 2021, el cual se encuentra firmado por nuestro director general,
el magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal y nuestra encargada temporal de la dirección académica, la magíster Claudia Victoria García García. Con ello, pues, extendemos un agradecimiento, magíster Fausto David Rumpich, por compartirnos este conocimiento. Reiteramos, pues, nuestra fraternidad hacia usted y, pues, hacerlo partícipe de la familia del INEES, ¿verdad? Con estos conocimientos que usted nos ha trasladado a nuestros participantes del Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Con ello, pues, estaremos entonces finalizando la transmisión, ¿verdad? Y pues agradeciéndole a cada uno de nuestros participantes por haber compartido este tiempo para poder ir fortaleciendo entonces los conocimientos que se están integrando al Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Magíster, le dejamos un momento más por si desea despedirse acá de nuestros participantes. Muchas gracias. Realmente el agradecimiento es para el INEES por la oportunidad que nos dan de poder exponer estos temas y pues y de la misma manera expresarles nuestras más muestras de solidaridad, de compañerismo y pues hacerles patentes de que, como les comento, en temas tan delicados como estos, pues la cooperación y la coordinación entre distintas instituciones es sumamente importante. Gracias. Muchas gracias, magíster Fausto David Rumpich, y a nuestros participantes, pues les agradecemos por haber estado en la transmisión de esta videoconferencia y pues los esperamos en el próximo miércoles para la siguiente transmisión. Que tengan todos un buen día y les deseamos entonces el mejor de los días para cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno. Buen día.